Hola amigos, buenas noches. Hace un par de días que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había dicho que un misil balístico ruso podría llegar a España. O sea que nos está metiendo la preocupación de la posibilidad de una guerra. Y pues últimamente la prensa pues está haciendo muchos toques de atención en la posibilidad de que haya una guerra de la OTAN, de la Unión Europea, contra Rusia. Que esto es posible. Nos están metiendo miedo para prepararnos para esta guerra, si es que hubiera la posibilidad. Nos metieron miedo con lo de la pandemia. Nos meten miedo con lo del cambio climático. Y ahora nos quieren meter miedo con lo de la guerra de Ucrania, y que veamos a Putin como el enemigo. Hay que tener en cuenta que hace muy pocos días que Vladimir Putin ha vuelto a renovar su mandato como presidente de Rusia, porque ha ganado las elecciones por amplia mayoría. Vladimir Putin en Rusia es una persona muy popular. Y aquí en Europa, pues todo lo que está relacionado con Rusia y con Vladimir Putin es muy censurado. O sea que nos informan de manera, pues, que no es del todo cierto. Solo nos informan de una manera interesada. Y luego, pues, ¿qué coño pinta España con la guerra de Ucrania? Si los españoles nunca hemos tenido problemas con los rusos, ni siquiera con la gente de Ucrania. El problema que hay en Ucrania es de que en la parte este del país hay una amplia mayoría de población rusa que está siendo muy oprimida, pero dejando aparte el tema de quiénes son rusos, quiénes son ucranianos, y la diversidad de problemas que hay en la convivencia y todo esto, pues cuando hay varios pueblos en un mismo lugar, pues surgen estos problemas de convivencia. Pues está también el tema de los intereses económicos que atañen a Ucrania, porque Ucrania es un país pues, que tiene importantes recursos naturales y algunas potencias como Estados Unidos o algunas élites económicas, dueños de multinacionales, están interesados en tener influencia en Ucrania. Bueno, sería muy largo de explicar aquí las razones de la guerra de Ucrania, que de todas maneras la prensa no se informa bien, ni la televisión tampoco, porque están todos totalmente manipulados. En todo caso, España no tenía por qué haberse metido con esta guerra de Ucrania y de Ucrania o de la Unión Europea contra Rusia, enviando material militar, enviando instructores militares, enviando dinero, enviando armamento. Pues no tenía que haberse metido con esto porque estás provocando a Rusia. Y ahora pues nos viene Margarita Robles con el rollo este de que pues un misil balístico puede alcanzar a España. Podría ser, por ejemplo, un misil balístico que llevara una ojiva atómica y nos lanzara una bomba atómica aquí en España. Bueno, hay que tener en cuenta pues que Vladimir Putin estará en Rusia por un largo tiempo todavía más en el poder, porque ha ganado las elecciones presidenciales de manera reciente y es para unos cuantos años. Y ahora pues los mandamases de la Unión Europea están pidiendo que a los países de Europa que se armen, nos están preparando para la guerra, nos están metiendo el miedo de que es posible una guerra con Rusia y por tanto pues nos tenemos que armar. Hay que dedicar más presupuestos para la defensa. Y afortunadamente en España, pues los presupuestos, la aprobación de los nuevos presupuestos por los enfrentamientos políticos, pues ha quedado bloqueado. No va a haber presupuesto para defensa de momento y tampoco va a haber subida de impuestos, lo cual también es una cosa buena. Lo que os decía antes, que España nunca ha tenido prácticamente enemistad con Rusia. La única cosa que se metieron Rusia con nosotros fue en la guerra civil, en la cual el oro del Banco de España lo llevaron a Rusia, eso se vino a llevar el oro de Moscú, y Rusia pues proporcionó material, armamento, instructores, en fin, en definitiva, ayuda militar a la República para vencer al nacionalismo de las tropas de Franco, que fueron las que ganaron. Bueno, ¿a qué quería ir hablando de esto? Quiero decir,
se está hablando de la guerra. La guerra es destrucción. Si se lanza una bomba atómica en cualquier punto de Europa, como ya había hablado en un vídeo anterior, una bomba atómica, por ejemplo, de 5 megatones, el potencial destructivo sería el equivalente, por ejemplo, a toda la provincia de Madrid. Lo más probable es que el escenario de la guerra sea hacia donde está la frontera con Rusia, es decir, Ucrania o los países que tocan Moldavia, Rumania, Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia es aliado de la propia Rusia. Polonia, también tiene al lado Alemania, Hungría, Eslovaquia, antes se llamaba Checoslovaquia, y las repúblicas bálticas, por ejemplo, pues Estonia, Letonia y Lituania o Finlandia. Lo más probable es que el escenario de la guerra sea en alguno de estos países que tienen frontera con Rusia. Y además, pues la propia Ucrania. Emmanuel Macron ha hablado de enviar tropas francesas a Ucrania y quiere que la OTAN, que la Unión Europea, entre en guerra con Rusia. Pero de momento las diversas potencias europeas no se han pronunciado. No han dicho definitivamente vamos a entrar en guerra con Rusia. Bueno, esto de la guerra es algo muy destructivo, pero se olvidan de una cosa muy importante. Yo me pregunto, en vez de tanto hablar de guerra, en vez de tanto recomendar pues más presupuesto militar a cargo de dinero público, en vez de provocar tanto a Rusia, que ha dicho que si le tocan los huevos va a emplear armas nucleares, en vez de estar por la guerra, ¿por qué no hablamos ya de la paz? Que buena faltase. Hace mucho tiempo, cuando ahora hace presupuestos, se hablaba de presupuestos de mantequilla y presupuestos de cañones. Esto fue más o menos, creo que en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, porque los países, pues, conocían los riesgos de entrar a una guerra y se tenían que preparar para esta guerra. Entonces, por tanto, debían dedicar dinero público, dinero de los impuestos, dinero de los ciudadanos para financiar la guerra, para fabricar armamento, para planear las estrategias militares, para armar milicias también, que los ciudadanos también tienen que cobrar. Y no dedicaban presupuestos para la paz son para cosas de poder vivir bien. Luego me acuerdo también que había un importante líder nazi, que era el lugarteniente de Hitler, y era el jefe supremo de la versión alemana, un tal Hernán Göring, que dijo que la fabricación de armamentos nos va a hacer poderosos, mientras que la fabricación de mantequilla nos va a convertir en un pueblo de gordos. ¿Y esto que es gordo? Pues solo se piensa en la paz, en tener la población bien alimentada, al final lo que hacen es que tienden a engordar. Mientras que si fabrican armas, pues puede que el país sea más poderoso, porque se ampara en el poder de las armas. Por tanto, es más temido y la disposición de armas también abre más a riesgo a una guerra. Todas las armas van destinadas para las guerras. Pero yo lo que quería decir, si estamos hablando tanto en estos momentos de Europa, Ursula von der Leyen dice a los países de Europa, de la Unión Europea, dedicar más presupuesto militar, armaros más, fabricar más armas. Cuando lo que realmente necesita Europa, porque muchos están pasando por crisis, mucha gente se ha arruinado con lo de la pandemia, la tontería del cambio climático también está arruinando a mucha gente. Lo que necesita Europa, los países europeos, son políticas de paz. Dedicar presupuestos para la paz. ¿Y qué significa esto? Son muchas cosas. Fijaos, a los agricultores y ganaderos no les dejan trabajar. Quieren que cierren las granjas. Quieren que se deje de cultivar alimentos. Les quieren arrebatar las tierras. Les quieren prohibir cultivar las tierras. Con la excusa del cambio climático, que estas tierras pues vuelvan a hacerlo como era antes, la naturaleza, lo como era antes. O derribar presas para que no haya agua y para que tampoco haya electricidad. Está provocando la miseria, la falta de alimentos. Y trabajar por la paz significa pues dejar a los agricultores trabajar para que produzcan alimentos. A los ganaderos lo mismo, a los pescaderos lo mismo. Políticas para la paz. Pues construir viviendas sociales, por ejemplo. Mucha gente necesita vivienda. Los alquileres están por las nubes y por varias razones. Porque hay ocupas, hay faltas de garantías jurídicas para los propietarios, el Estado no les garantiza, el Estado protege a los delincuentes, a los ladrones. Por tanto,
los alquileres suben mucho. No hay acceso a la vivienda porque no existe esta seguridad de invertir. Entonces, se necesita, por ejemplo, construir más viviendas sociales para que la gente pueda tener un lugar a donde vivir. Pues para que se pueda vivir mejor, por ejemplo, construir hospitales, para que se lleve mejor la salud de todo un país, las escuelas también, presupuestos a la educación para que se pueda pues tener una gente más educada, con más alto nivel de conocimientos. Construir automóviles, por ejemplo, dedicar dinero a la investigación, por ejemplo, automóviles, que todo el mundo pueda tener un automóvil accesible y económico. Y no me refiero para nada a los coches eléctricos, que aparte no son prácticos, construirlos es incluso mucho más contaminante. A muchos nos gustaría tener, por ejemplo, una televisión muy grande. Ahora han salido televisores de 75 pulgadas, de 85, y ahora ya hay televisiones de 100 pulgadas, en la que la puedes poner en un comedor grande y ahí tienes como un cine. Construir viviendas. Esto es construir para la paz. Dedicar presupuesto para la paz. Presupuestos de mantequilla, en vez de presupuestos para cañones, para construcción de armamentos. Fijaos una cosa. Un tanque de estos modernos puede costar más de 10 millones de euros. Un avión tipo caza puede costar, pongamos, 40 millones de euros. Un fusil puede costar entre 1.000 y 3.000 euros. Y esto sin contar la munición, que yo no sé lo que valen las balas. Y las bombas también, las granadas, tampoco tengo mucha idea. Las minas, tampoco tengo mucha idea de lo que vale. Una metralladora de estas que disparan mucho, puede costar, pues, 50.000 euros, por ejemplo. Un misil balístico. Esto puede costar varios millones de euros. Hacer un programa militar, por ejemplo, ahora para protegerse de los misiles rusos, haría falta, por ejemplo, esto que los Estados Unidos de la época de Reagan se llamaba el escudo de la guerra de las galaxias. Pues esto del escudo, el escudo para protegerse de los misiles balísticos, es pues que hay varios centros militares que tienen unos radares y tienen ahí unos cohetes que pueden interceptar los misiles lanzados, y cuando lo interceptan, pues lanzan uno de estos cohetes y pues para que estalle el misil y para que este misil no llegue a su destino y ahí pueda causar una explosión, que también podría ser una explosión nuclear y este misil estalle pues en el cielo. Pero para hacer esto también cuesta muchísimos millones. ¿Os imagináis los millones para la destrucción? Los millones para fabricar armas. Los millones que se dedicarán para matar a mucha gente. Gente que pueden ser vuestros amigos, vuestros familiares. Gente que van a matar, porque las armas se fabrican para matar y también para la defensa. Si las armas pueden costar tantos y tantos millones, en construir buques de guerras, que vengas a ver la barbaridad de millones que puede costar. Los portaaviones tienen que costar muchos millones. Los tanques, la cantidad de tanques que puede tener, o los cazas, el ejército de la aviación, equipar a los soldados también tienen que cobrar. Son muchísimos millones. Y hacer pues las estructuras militares, esto del escudo antimisiles, que esto tiene que costar muchísimos millones. Pero fijaos, enorme cantidad de millones. En vez de dedicarlo a esto, pues construir granjas, construir tierras de cultivos en buenas condiciones, construir pantanos que no falte agua ni energía eléctrica, construir viviendas sociales para que la gente pueda tener lugar donde vivir, construir escuelas, construir hospitales, construir residencias, dedicarlo a la investigación para que las empresas puedan ser más competitivas. Es decir, en definitiva, trabajar por la paz. ¿Cuándo se va a poder hablar de la paz y no de la guerra? ¿Cuándo se van los países a dedicar sus esfuerzos a la paz en vez de la guerra? Porque cuando todo el mundo está en paz, no quiere guerras. ¿Quién las quiere? Las guerras son destructivas. Imaginaos, por ejemplo, que como a eso que se queja la ministra Margarita Robles. Margarita Robles es una persona que no tiene ni idea de conocimientos militares.
y necesita rodearse de asesores para tomar decisiones. No es como, por ejemplo, seguro que muchos habéis visto la franquicia de la película Los Mercenarios, que ha interpretado Sylvester Stallone. Sylvester Stallone interpreta a Barney Ross. Barney Ross es un experimentado mercenario que tiene mucha experiencia, tiene muchos conocimientos militares y forma un equipo de mercenarios, cada cual especializado en cada cosa, en informática, en determinado tipo de armamento, en el manejo de helicópteros, en el manejo de aviones, en las ametralladoras, en fin, cada uno del equipo de los mercenarios está especializado. Y Barney Ross, pues una persona inteligente, una persona que sabe, tiene conocimientos militares, una persona que físicamente está bien preparada, es muy fuerte y está preparado para ir a la guerra, que es una cosa muy arriesgada y te pone a prueba tu capacidad física y mental. Entonces, Margarita Robles, la ministra de Defensa, no es una persona así, no procede del gremio militar, como era, por ejemplo, Francisco Franco. Francisco Franco, que era el máximo gobernante que tuvo España hace ya unos años, era militar, tenía amplios conocimientos militares, pero también pues, se dedicaba a la política y logró sacar el país adelante. Pero quiero decir que aquí en España Margarita Robles es una persona que no sabe sobre milicia, sobre arte de la guerra, sobre arte militar. Es la que tenemos aquí en España de ministra. Bueno, pues ha dicho esto, que puede llegar un misil balístico ruso, podría llegar a España. Y esto es una amenaza. Y fijaos una cosa, si alcanzara un misil balístico a España como una bomba nuclear, y lo mismo digo a España, a Francia, Macron ha provocado a Rusia, a Alemania, a Holanda, a Suecia, a Rumania, a cualquier país de Europa, si estallara ya una bomba nuclear, ¿qué ocurriría? Pues un desastre total, una destrucción que cientos de miles de personas morirían y otros cientos de miles, incluso millones, quedarían pues damnificadas y con todo lo que se perdería de las propiedades, todas estas cosas materiales que tienen valor. Luego también se tendría que organizar pues la ayuda humanitaria, llevar alimentos a los damnificados, llevar medicinas a los damnificados. Y en fin, lo que se tendría que preparar también costaría muy costoso, costaría mucho dinero. Y esto también tendría que formar parte del presupuesto de la guerra. Fijaos una cosa, en Gaza, en la franja de Gaza, los palestinos de ahí están atrapados. Y por ejemplo, aviones, no sé si los norteamericanos, pues estos aviones lanzan en paracaídas unas cajas que adentro contienen alimentos para poder alimentar a la población de Gaza, porque todas las fronteras están bloqueadas. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando lanzan ahí los alimentos, las cajas de alimentos, los ciudadanos que están atrapados ahí, los palestinos, pues entre ellos se matan entre ellos para conseguir los alimentos. Pues esto algo parecido ocurrirá si ocurre un desastre humanitario, consecuencia de que hayan lanzado una bomba nuclear. Yo pregunto, ¿y es necesario llegar a estos extremos? ¿No es mejor tener que trabajar para la paz? Y además aquí en España, los españoles no estamos preparados en lo militar. Yo me acuerdo que cuando era joven me llamaron a las filas, a la mili. Tuve que acudir, presentarme, me miraron en el hospital militar para poder declarar si era apto o no era apto para el servicio militar. Y había aquello que se llamaba la mili. Y cuando hacías el servicio militar, que depende de dónde estabas, si en la marina, si en el ejército del aire, o si estabas en el ejército de tierra, pues la duración podía ser más larga o más corta, pero te preparaban bien. Tenías que estar sometidos a unas pruebas físicas y te preparaban, por ejemplo, te hacían vigilar el cuartel toda la noche y pobre de ti si te dormías, porque si te dormías te cogían, te metían en un calabozo de aislamiento, o sea, un castigo horrible, y cuando salías de allí ya no te volverías a dormir. Harías exactamente lo que se te ordenara. Entonces, en aquella época, cuando se hacía la mili, a un joven, si era tonto, lo convertían en alguien espabilado. O si era una persona muy lista, lo convertía en una persona más humilde. Entonces, cuando un joven entraba a hacer el servicio militar,
cuando salía del servicio militar, tenía esta disciplina que le había proporcionado el adiestramiento militar para estar más preparado para la vida. ¿Y ahora qué pasa con los jóvenes de hoy día? Tenemos una juventud blandengue, con conocimientos muy limitados, con total falta de preparación, totalmente cobarde. Es la juventud que tenemos hoy día. Y esto que nos están invadiendo inmigrantes de afuera, sean legales o ilegales, que están más preparados que nosotros. Y pues da miedo porque la violencia que conllevan, las agresiones que provocan, la delincuencia, los jóvenes españoles no estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de gente que vienen a reemplazarnos. Yo quiero decir con esto que lo del servicio militar sería una buena idea, pero pensar también que muchos jóvenes que van a la escuela y no están lo suficientemente preparados, o por lo menos en mi época, cuando ibas a la mili también podías recibir instrucción, no instrucción militar solamente, instrucción en el sentido de que si no sabías leer, te enseñaban a leer, te enseñaban matemáticas, y cuando salías de la mili, pues tenías un nivel cultural algo más alto, que te preparaba mejor para, pues, moverte por la vida. Y también estabas más preparado para afrontar la vida, porque tenías una disciplina militar, que te convertía en una persona más fuerte, más resistente, más disciplinado. Y esto es lo que necesitas cuando empieces a afrontar la vida. Y esto en parte se diría a aquello que se llamaba la mili, hacer el servicio militar. Esto es la parte positiva del servicio militar. Y ahora no tenemos servicio militar. ¿Por qué? Porque los políticos lo quisieron reemplazar por algo que lo llamaron un servicio profesional. Convirtieron, pues, lo militar, el soldado, lo convirtieron en un funcionario. Una persona que llevaba un disfraz de soldado, un disfraz militar, lo mandaban a algunas misiones en algunas partes del mundo de apoyo logístico y poco de hacer, por ejemplo, de atacar directamente al enemigo o de apoyar al bando que apoyaran para atacar al enemigo. Por tanto, las tropas españolas no están muy preparadas y esto es lo malo que tenemos aquí en España. Porque ahora se está hablando de esta guerra, de esta posible guerra que pudiera haber en Rusia. Pero yo abogaría que se volviera al servicio militar porque esto es bueno para los jóvenes. También nos prepara para la paz. Así que los jóvenes sean unas personas más preparadas, más disciplinadas y más formadas. Y este se lleva al servicio militar, porque siempre ha sido una persona blandengue, que va a la escuela, luego llega a casa, se sienta al sofá, solo está delante del ordenador o solo está mirando películas y nunca ha ido a correr, por ejemplo, 5 kilómetros o 10 kilómetros, si no se le ha preparado para subirse con una cuerda, si no se le ha hecho fuerte como unos ejercicios físicos, pues este joven no está fuerte ni está preparado. Y entonces se vuelve una persona blanda, una persona miedosa. Y esto en la vida no sirve ser así. Y esto es lo bueno del servicio militar. Y esto, en este sentido, se tendría que reivindicar el servicio militar. Pero esto no quiere decir que sea partidario de la guerra, sino todo lo contrario. Que se tenga una disciplina, pues, para trabajar, pues, efectivamente, para la paz. Que hay muchas cosas que se pueden hacer para la paz. O una economía que sea para la paz y no para la guerra. Hay muchas cosas, esto ya lo sé. Se me han ocurrido, pues, los que he dicho. Nuestros campesinos puedan trabajar en libertad, cultivar la tierra, no estas trabas que les está poniendo la Unión Europea o que les está prohibiendo cultivar o que les quieren obligar a que, pues, abandonen su actividad. Y lo mismo digo de los ganaderos. Pues dejar a agricultores, ganaderos y pescadores que trabajen, que produzcan buenos alimentos. Un país para estar en paz necesita estar bien alimentado y a un precio accesible y como un alimento de calidad. Construir viviendas es una necesidad básica la vivienda, porque está muy cara y es inaccesible. Y mucha gente no puede ni pagar los alquileres. Hacer viviendas, construir viviendas que estén al alcance de todo el mundo y poco a poco, mientras el país iba siendo más rico, pues más adelante hacer unas viviendas mucho mejores, más grandes, con mejores prestaciones. Como el tema del automóvil, también. Esto es trabajar para la economía de la paz. Para el tema de la investigación, también.
Para el tema de obras públicas, podemos construir muchos oleoductos para que en los embalses donde sobra el agua, pues llevar agua a los embalses donde falta el agua. Y además construir más embalses y más para que se puedan al mismo tiempo pues crear más centrales térmicas que puedan producir electricidad. Tener agua abundante para nuestra agricultura y también para nuestra industria. O sea, trabajar para la paz. Y al ser un país más rico, pues procurar por una mejor educación, procurar por una mejor sanidad y hacer las cosas bien. Si van a dedicar tantos esfuerzos para la guerra, para matarse, esto es absurdo. Y luego, pues, lo que conlleva la guerra, la inseguridad, el miedo, la angustia, el estar viviendo en un infierno, el terrible sufrimiento que se tiene que aguantar. ¿Esto es lo que queremos? Pues no. Por tanto, tenemos que trabajar para la paz y no para la guerra. Y ahora que tanto os hablan de guerra, pues intentar que hablen de paz. La paz es posible. Hay mucho trabajo que hacer para construir la paz. Pero ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace Ursula von der Leyen? ¿Qué hacen los que apoyan la Agenda 2030? Pues que haya guerra, que no se cultive, que no se críen animales, os quieren hacer comer insectos, os quieren hacer comer carne sintética, como si fuerais animales. Animales, pues sin ningún tipo de derecho y de los peores. No os quieren dejar circular por las carreteras ni por las ciudades. O sea, os quieren quitar el coche, por ejemplo, el vehículo, el símbolo de la libertad. Y ahora os quieren meter miedo no solo con lo del cambio climático, que en realidad no hay ningún cambio climático. No se contamina. Ahora quieren poner miedo con lo de la guerra. Es verdad que hay armas muy potentes. Hay miles de armas nucleares que podrían aniquilar totalmente nuestro planeta. Por tanto, nadie tiene que disparar ni una sola arma nuclear. Se dedican muchos millones en armamentos. Pues esto se tiene que terminar y dedicar los esfuerzos, la riqueza, el dinero en construir un mundo mejor, un mundo más rico, pero un mundo que se pueda vivir en paz y cada vez mejor. En esto hay que dedicar los esfuerzos. No hacer como está haciendo Ursula von der Leyen y todos estos políticos de la Agenda 2030, que es, pues, que no hayan alimentos, es decir, no dejar que el sector primario hacer su trabajo, que es cuidar el campo y cuidar las granjas, para que nos falten los alimentos. Y sí nos están incitando a que, pues, nos preparemos para una guerra, que destinemos dinero de nuestros impuestos para financiar una guerra, que esto es un absurdo, es una estupidez total, esto es perder el tiempo. Pues a ver si ya somos conscientes de esto. Por eso he querido hablar con este vídeo, porque esto en la televisión no os van a hablar de esto. La televisión nos va a hablar que si puede la posibilidad de la guerra, que el miedo que hay que sí la guerra, que hay que dedicar más presupuesto para la defensa. Pero no están hablando para la paz, no están hablando de suprimir la Agenda 2030, que tanto daño nos está haciendo a la economía, por ejemplo, y también es dañosa para la paz. La Agenda 2030 es dañosa para la paz, no lo olvidéis. Bueno amigos, no os quiero aburrir más hablando de guerra y de paz. Vosotros reflexionar y pensar lo que os parezca lo más adecuado. Pero yo creo que lo más sensato y lo más racional, lo más justo es pensar en la paz, estar por la paz, apostar por la paz y no por la guerra. Porque esto, el que no lo tiene claro, el que ha vivido la guerra sabe lo horrible que es la guerra. Que la guerra no debiera existir nunca. Que no tenemos que dar las facilidades para que haya una guerra. Que no haya guerra, por amor de Dios. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.